Muchas gracias por esa invitación, Diana. Em, y cómo empezar, sobre todo, pues, con un mensaje sí, de un fuerte abrazo desde Roma, que me siento muy alegre y muy unido a ustedes. No sé quiénes de ustedes han dado como pláticas así a distancia. Em, es muy bonito, es muy bueno el hecho de que podamos con tanta facilidad conectarnos y al mismo tiempo a veces falta como el calor que uno siente cuando puede, pues, dialogar, hablar directamente y por eso también conectar con las personas. Así que, pues, aquellas caras que veo, pues, muchas gracias. Pues nada, vamos a comenzar y quiero comenzar justamente este tema del liderazgo cristiano para un mundo cambiante con, pues, compartir un poco una experiencia. Como algunos de ustedes saben, porque lo han experimentado, o Diana también lo mencionó, em, vengo más o menos frecuentemente a México con un equipo aquí de Roma para un curso sobre dialogar con un mundo cambiante en una cultura postmoderna. Y les quiero compartir o recordar los que lo han vivido, una de las experiencias bonitas, que es, tenemos normalmente como unos 60, 70 participantes, muchos de ellos formadores, educadores, agentes pastorales, etcétera. Y hablamos mucho sobre cómo dialogar con jóvenes. Y en un momento, a la mitad de la semana, lo que pasa es que llenamos el aula de jóvenes y comenzamos a no solamente hablar de jóvenes, sino con jóvenes. Y es un momento muy bonito. Y una de las preguntas que les hacemos a los jóvenes, directa o indirectamente, es, a ver, ayúdenos como formadores, como apóstoles, etcétera. Ayúdenos a cumplir mejor nuestra intención de dialogar con ustedes. Es decir, ayúdenos a escribir nuestra job description, para decirlo así. O en otras palabras, ¿qué necesitan de nosotros? Y pues en primer lugar, se podría resumir que muchos dicen, a ver, necesitamos que simplemente estén ahí con nosotros, su presencia, su tomarse el tiempo, sin intención de manipularnos o de regañarnos o de juzgarnos. Nada más acompáñenos, estén ahí con nosotros, sin pretender de que lo saben ustedes todos solo por tener unos años más de vida. Em, Así que ahí lo puse dos veces. Sobre todo es estar o, en una palabra, acompañar, ¿no? Y ustedes pues saben qué tan importante es esto y es una forma de, si quieres, liderazgo. Ahí le puse una aurora, se dice, creo, a este jovencito, porque creo que es una de las misiones que como iglesia estamos entendiendo muy bien y como movimiento creo que también estamos creciendo mucho en esta capacidad, en esa intención, en esta sensibilidad para acompañar a las personas. Y el diálogo muchas veces es eso, estar ahí. em, si fuese yo Marta, diría, ustedes conocen a Marta porque ella ha dado esta formación también, Marta Rodríguez, una de las compañeras con las que más trabajo aquí, diría, pues es el apostolado del abrazo, ¿no? Entonces, el acompañar. Ahora bien, si uno sigue escuchando y leyendo entre las líneas a las respuestas de los jóvenes, hay todo otro grupo de respuestas que va más o menos así. No solamente necesito que me ayudes y que no me juzgues y no me estés controlando, perdón, me escuches, sino también ayúdame, disculpen, allá falta una Y, ¿no? Ayúdame, transmítame confianza, apóyame, em, tómame otro error, caray, perdón. Tómame en serio, eh, pues ayúdame a superar el miedo que tengo. En una palabra, no solamente acompáñame, sino también oriéntame. Y es interesante, y yo todavía no he entendido exactamente cómo mm, navegar esa paradoja del todo, pero ahí les va. Por un lado te dicen, a ver, no me controles, en cierto sentido me dicen, no me orientes, y en el próximo momento te dicen, sí, oriéntame.
Y hay una paradoja ahí en la juventud y en la cultura y en general quizás también en nosotros mismos, que hay que tomar en serio. Es decir, hay mucho motivo por el cual a veces decimos, a ver, back off, ¿no? Déjame en paz. Pero si uno solamente se queda con esa primera parte, podría perder de vista la segunda parte, porque una otra parte de mi corazón, si quiere que, no sé, mis papás, mis profesores, mis formadores, educadores, algo me ofrezcan de orientación. Y esto, pues, lo podemos ver en nuestra vida o en la vida de los jóvenes, del hecho de que continuamente se está buscando esta orientación, este liderazgo en redes sociales con gente a los que, ¿qué se hace hoy en día? Se sigue, ¿sí? Yo sigo a este influencer, yo sigo a esta celebridad, o sea, esas suscripciones, este to follow, justamente nos habla de la respuesta a un liderazgo. Entonces, no es verdad que la gente no esté buscando orientación, no esté buscando propuestas, respuestas, etcétera. Sí lo están buscando los jóvenes, sí lo estamos buscando también nosotros, si somos honestos, y sí lo está buscando también nuestra cultura. Entonces, esta paradoja realmente se debería en la iglesia, ahí puse como otro nivel de esta aurora, como apóstoles santos o llamados a la santidad, debemos tener pues el liderazgo de sí acompañar muy como con las manos atrás, ¿sí? Sin manipular, pero al mismo tiempo también sí liderar, ¿no? Entonces, esto es como un poco el planteamiento inicial que justifica por qué hablar de nuestro tema. Eh, líderes leaders are wanted, ¿no? Y entonces podemos decir que la job description así muy genéricamente sí es ambas cosas, ser muy, muy sensibles y cuidadosos y cariñosos en el acompañamiento, pero sin olvidar de que la gente no solamente necesita eso de nosotros, sino también orientación. Así que, pues, si nosotros hablamos del tema del liderazgo cristiano en un mundo cambiante, el género aquí es hablar del liderazgo. Pero, pues miren, ustedes son seguramente más líderes que yo y tienen más experiencia de ello. Entonces, no les voy a hacer una charla sobre qué es el liderazgo. Simplemente para transparencia, les digo que uno de los recursos que a mí más me gusta y me ayuda es Leadership Challenge de Kuz and Posner, para aquellos que aquí les gustan los notas de pie de página y luego quieren leerse unos libros, ¿no? Entonces, esto sí es muy buen, digamos, hay muchas teorías sobre el liderazgo. Yo no voy a añadir una más a estas teorías, ¿ok? Incluso, y no me tomen del todo en serio cuando lo digo, pero yo siento que la gente que mucho habla de liderazgo, poco líder es a veces, ¿no? Entonces, el liderazgo al final no es una teoría, sino un arte que se hace y no por hablar mucho de liderazgo eres un gran líder, ¿no? Pero bien, esto lo digo un poco para provocar. Em, ya me siento un poco más cómodo o más competente en el ámbito del liderazgo cultural, que en mi doctorado he estudiado bastante, pero tampoco voy a hablar muchísimo de esto hoy, sino yo voy a simplemente compartirles reflexiones sobre esta pregunta, esta tercera pregunta que he hecho al escribir este libro de Catholic Worldview, que realmente corresponde a un curso para universitarios americanos en Europa, bajo la pregunta, ¿cuál es el papel del líder católico en nuestra cultura cambiante? ¿No? Entonces, hoy nada más les voy a dar pinceladas. Los que quieran más, pues ahí está el libro, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en tres partes. Una es pues considerar qué es este mundo cambiante, nuestra cultura, algunas pinceladas sobre esta. Luego el tema del liderazgo cultural, en qué sentido, o sea, todo el mundo me puede hablar de liderazgo, pero no todo el mundo siempre ha pensado a ver qué significa el liderazgo en la cultura, ¿no? Y entonces como un movimiento que en parte sí nos sentimos llamados a evangelizar esa cultura, pues sí vale la pena reflexionar sobre qué es específicamente el liderazgo cultural.
Y esto obviamente no solamente así en teoría sociológica, sino a la luz cristiana. Y como tenemos poco tiempo, esa segunda y tercera parte simplemente la voy a unir para que nadie se vaya a dormir. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte sobre qué es la cultura y cómo es que esta cultura actualmente está cambiando tanto. Ahí me voy a basar no solo sobre esta bonita foto, los que no están viendo la pantalla ahora o sea, o no la tienen encendida, voy a trabajar un poco con la pantalla, em, que es Río de Janeiro, que nunca he estado, pero está en mi bucket list, me gustaría ir. Y con esta foto y la ayuda de este autor inglés, Christopher Dawson, simplemente quiero hacer unas pinceladas sobre cuáles son los elementos más esenciales de cada cultura. Miren, si ustedes ven esta ciudad, imaginémonos que somos como, no sé, unos extraterrestres o lo que sea, viendo a esta población humana, así como nosotros vemos un hormiguero. Entonces, el que estudia los animales, por ejemplo, ve, a ver, las hormigas, de qué modo están viviendo, cómo están eligiendo su hormiguero. Y la primera cosa que podríamos como científicos extraterrestres decir, que esta especie humana parece elegir el modo de cómo vive según la geografía. Aquí, por ejemplo, claramente han elegido una geografía que está al lado del mar, y entonces, pues como llueve, tienen techos, como viene viento, tienen paredes, como la playa es bonita, la dejan libre para el verano, etcétera. Es decir, la geografía es un primer factor que influye en todas nuestras culturas, el espacio compartido con circunstancias determinadas. Lo puedo abreviar porque muchos de ustedes ya me han escuchado de este tema, ¿no? Pero siempre es bueno repetir. Entonces, una cultura siempre depende en parte de su geografía. Si estarían este mismo hormiguero, estaría en, no sé, las Alpes suizos, tendría, por ejemplo, arquitectura diferente, tendría vestidos diferentes, etcétera. Entonces, esto es bastante obvio. Vean que por ahí del mar, estas hormigas o los seres humanos lo que hacen es sacar peces y las distribuyen. Y no solamente sacan peces, sacan también madera de la selva y agua potable, etcétera, y lo distribuyen. Entonces, hablar de cultura siempre implica hablar de economía como el modo de organizar la distribución de bienes. Esto es lo que todos hacemos en todas las culturas. Lo hacemos de modo diferente según los bienes que tenemos, pero todos lo hacemos. Si ven, el extraterrestre científico podría también observar que aquí hay como diferentes zonas en este hormiguero y estas están bastante bien organizadas. He marcado dos. No sé si esto es un club de golf o un aeropuerto o no sé, pero claramente no es lo mismo que la otra parte y parece estar organizado. Y esto nos habla de una jerarquía y de una organización de las tomas de decisiones, fundamentalmente, ¿no? Es decir, esta cultura ayuda a organizar la política y la política, pues, tiene que ver con quién toma las decisiones, cómo es el tema de la autoridad, cómo llegamos a la autoridad, etcétera. Entonces, la política hay que tomarla en cuenta cuando se habla de cultura. Y luego, bueno, se ve muy mal en la foto, pero ustedes conocen muy bien la estatua ahí arriba en la montaña, que es la estatua de Jesús, ¿no? ¿De qué nos habla? De religión, podríamos decir, o más genéricamente, porque no todas las culturas son cristianas. Christopher Dawson lo llama ethos, es decir, la cosmovisión, la jerarquía de valores compartidos según un determinado modo de ver el mundo. Entonces, ya con estas cuatro ejes, nos estamos dando cuenta de algo. Si la cultura consiste de estas cuatro cosas, entonces es lo más normal del mundo que culturas cambian. ¿Por qué? Porque la geografía a veces cambia. Si este hormiguero se migra a otra parte del mundo, como a los Alpes suizas, la cultura de este pueblo en parte se va a compartir, pero aunque, no sé, si 10 brasileños se mudan a Zúrich,
su cultura poco a poco se va adaptando, se va cambiando. Es normal, ¿no? Que no vayan todos los días a la playa porque ahí no hay. Pero eso es la geografía, que es quizás de las cosas más constantes. Pero piensen en la economía, en la política y en los valores. Son cosas que siempre cambian y siempre han cambiado y siempre cambiarán. No significa que siempre todo cambia, pero es una continua evolución. Y por esto, culturas cambian. Y entonces el hecho de que si a veces nosotros sentimos que la cultura está cambiando, desde un primer punto de vista no es nada extraordinario. Voy a resumir brevemente lo que yo determino que son los cuatro causas principales para que una cultura cambie o uno de estos aspectos de la cultura cambie. El primero son las técnicas, es decir, si una cultura inventa la máquina al vapor, esto cambia muchísimo la economía y a su vez eso cambiará la política, ¿no? Se levanta una clase de burguesía, lo cual provoca, ¿no?, en este caso, a Marx a hacer una revolución política, etcétera, etcétera. Es decir, nuevas técnicas, nuevas invenciones, como recientemente AI, inteligencia artificial, tienen el efecto inmediato de influir en economía, política, a veces en los valores y a veces hasta en la geografía, ¿no? Eh, pero no solamente la cultura cambia por medio de técnicas, sino también a veces de ideas, teorías. Si piensan en las religiones, por ejemplo, normalmente no introducen nuevas técnicas, sino nuevas ideas, nuevas maneras de ver el mundo, etc. Estas ideas y técnicas pueden surgir o bien como una innovación, o como fruto de interacción. Lo puse así en un triángulo, en un cuadrado, justamente porque estamos frente a una tabla. Es decir, muchas ideas surgen dentro de una cultura, porque alguien tiene una nueva idea. Pero otras ideas no es que surgen como innovación dentro de la cultura, sino como una cosa que se aprende de otra cultura por el comercio, por la interacción, por lo que sea, ¿no? Entonces, y lo mismo con las técnicas. No todas las técnicas que se introducen, o sea, a la cultura mexicana son invenciones mexicanas, sino muchas son el resultado de interacción, comercio, etcétera. Entonces, esto simplemente es para ponerlo en práctica. Todo eso significa que el cambio cultural puede ser el fruto sea de la creación de nuevas ideas como del contagio de nuevas ideas desde fuera. Y puede ser la invención de invenciones que crean nuevas costumbres o importación que crean nuevas costumbres. ¿Ok? Eso para los que les gustan ese tipo de tablas, ¿no? Si ahora volvemos a lo de antes, simplemente quiero constatar, ya creo haberlo dicho, de que entonces es lo más normal del mundo que las culturas cambian. La pregunta no es si cambian, sino siempre es cómo. Pero nadie puede parar un cambio cultural después de algo como, no sé, la invención de la imprenta de libros o de la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pequeña, un vistazo a la situación más concretamente actual y quiero hablar un poco de la cultura woke, que sería quizás uno de los ejemplos de la invención o importación o el contagio de algunas nuevas ideas. Y quiero al menos pincelar estas ideas. Ustedes conocen cultura woke mejor que yo, ojalá. Ojalá en el sentido, bueno, o tal vez, pero yo les quiero ofrecer algunas características o lo que yo llamo tres mandamientos del postmodernismo, porque les pueda ayudar quizás a orientarse. Esto lo profundizamos más en el diplomado del diálogo en una cultura postmoderna, que aquí hago un shameless plug, ¿no? Para que se inscriban el año que viene. Pues miren, según yo se puede resumir la postura que la
el posmodernismo tiene frente a nuestra cultura en 3 mandamientos. El primer mandamiento es que según el posmodernismo, todo lo que son formas son opresiones, son opresoras. ¿Qué sería una forma? Una palabra es una forma, una ley es una forma, una tradición es una forma, una manera de organizar la familia es una forma. Todas las cosas que de alguna forma, perdón la redundancia, de alguna manera forman la realidad, se percibe como opresor. ¿Por qué? Porque se piensa que la realidad realmente es una fuente inagotable de creatividad, libertad, posibilidad, deseo, eros, todo esto. Y entonces todo lo que de alguna forma inhibe esto dentro de una forma, de un contenedor, para decirlo así, lo que hace es no solamente inhibir, sino oprimir esa fuerza de quererse expresar. El segundo mandamiento es que esta opresión de la forma no viene por accidente, sino viene a causa de los intereses de los poderosos. Les pongo un ejemplo. Las leyes de un país que justamente inhiben de que cada uno hace lo que le pega la gana. ¿Quién tiene el interés de que estas leyes eviten de que la cultura cambie anárquicamente, indiscriminadamente? Pues aquellos que en la cultura actual les va bien, los privilegiados, los poderosos. Entonces, no solamente hay unas formas opresoras según la mente postmodernista, unas formas de por ahí, sino estas formas están políticamente puestas por los poderosos. Y si esto es así, vamos a darles el beneficio de la duda. Si tienen razón los autores, que así es, la conclusión de esto nos lleva al tercer mandamiento, y es realmente un mandamiento, no es una opción, de que hay que liberarse de esta opresión. Y entonces, esta liberación, esa lucha cultural por librarnos de todo esto, es intencional y es imperativo. Es por eso que gente que, digamos, se han bebido el cáliz del wokismo del todo, no los vas a notar en su activismo muy así tranquilos y pacíficos, sino realmente están luchando contra un opresor. Y entonces se justifica hasta a veces la violencia o la cancelación o lo que sea, porque realmente sienten, piensan, creen, están convencidos de que están liberando a los pobres oprimidos. Ahora, yo puse ahí una llave que es un secreto que nadie quiere decir, de que hay un cuarto mandamiento, y yo les voy a decir qué es. El cuarto mandamiento no es un mandamiento, sino un problema que tiene cada posmodernista. Porque una vez que has liberado a todos los oprimidos de todas las formas, ¿qué sigue? Pues inmediatamente alguien pondrá nuevas formas. ¿Y quién será? Probablemente tú, probablemente los revolucionarios. Y de alguna forma, si esta interpretación o si el mundo se reduce solo a esta interpretación de estas 3 cosas, estamos frente a un círculo vicioso perpetuo. Porque cada vez que tú liberas a alguien de formas, cada vez que tú dices, la familia no ha de organizarse así ya porque es muy opresor, muy bien. Entonces, ¿cuál será la nueva manera de organizarse? Esto lo vemos mucho con lo de los géneros, ¿no? O sea, y aquí no estoy haciendo un juicio moral en este momento, solo describiendo sociológicamente. Está bien de que ahora vamos a cambiar de 2 géneros a 3, pero luego a 4, luego a 5, etcétera. ¿Y quiénes son los que los ponen? Tú dices que hombre y mujer son géneros inventados por los poderosos. Bueno, a hoy en día muchos perciben de que los demás géneros que se han inventado también son inventados por los poderosos de los medios o de los no sé qué. Entonces, es realmente un círculo perpetuo. ¿Por qué quería introducirles brevemente a esto? Porque
frente al hecho y al fenómeno de que la cultura actualmente está cambiando porque la economía cambia y porque la política cambia, la geografía, etcétera, estamos además frente a una sensación de mucho vértigo. ¿Por qué? Porque la cultura predominante, esta cultura woke, justamente en lugar de querer mm, afirmar barandales que nos ayudan a navegar, que nos ayudan a orientar, hablé de la orientación al inicio, está ocupándose de deconstruir todo lo que hay en cuanto a formas, tradiciones, leyes, ideas, definiciones, verdades, bla, 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 bla. No es, de nuevo, no estoy haciendo una evaluación moral, yo lo podría hacer y ustedes sabrán que yo no soy muy fan de todo este movimiento. Pero antes de hacer esta evaluación, simplemente hacer ver de que el efecto de esto es que estamos en alturas muy altas culturalmente, donde pues hay muchas nuevas situaciones sobre las cuales no sabemos muy bien cómo navegarlos. Entonces, de por sí sentimos vértigo. Y si tú añades a eso el postmodernismo que deconstruye el barandal que tenemos, pues realmente te deja con una sensación de bastante vértigo. Y así vuelvo al tema de la necesidad del liderazgo cultural. Ahí me baso bastante en Romano Guardini. No es opción de dar orientación. La gente está buscando orientación porque sí, porque estamos hechos así. Entonces ya hay un montón de mensajes ahí afuera. Todos los días la gente está tratando de encontrar el camino, ¿no? Como cristianos no estamos, o sea, no hay que dejarnos asustar y no hay que dejarnos intimidar como si nosotros estuviéramos con nuestra propuesta oprimiendo a nadie. No es el punto, ¿no? Eso es un truco que hay por ahí. Al menos tenemos que ser una voz en la sinfonía de la sociedad. Em, Voy a, otra vez, son solo pinceladas, evidenciar de que en la cultura actual, que se está cambiando tanto o que está cambiando, hay retos muy, muy grandes. Piensen en el ámbito de la geografía, pues cómo estamos actualmente como con falta de orientación de cómo, o sea, qué hacer, cómo orientar la creciente movilidad que tenemos. Es decir, una migración a un nivel que es a veces difícil de controlar, em, pero que también es muy comprensible de que se dé. Entonces, esto es un problema gordo que nos va a acompañar al menos 100 años más, según yo, ¿no? Sobre el cual se requiere algo de orientación. Otro gran tema que nos va a acompañar mucho es cómo orientar la creciente polarización, que es normal en sociedades siempre más heterogéneas o plurales. Entonces, es normal que no nos ponemos de acuerdo tan fáciles. En el campo de la política, cómo orientar hacia la felicidad y educación en un mundo que es completamente nuevo, un nuevo continente, el continente digital. O en el campo de los valores, pues tenemos tanta libertad hoy en día, tantas opciones por hacer, cómo orientar en conformidad con la verdad. Ahora, todo esto nos puede servir simplemente como un background para ahora presentarles un poco mis consideraciones acerca de lo que es el liderazgo cultural. Y lo primero que quiero hacer es em, hacer una tipología. Hay dos tipos, yo creo, de liderazgo cultural. Y el primero es el más reactivo. Vamos a dejarnos iluminar aquí un poco por los santos para entender cuáles son maneras cristianas de orientar a la sociedad. Y una primera manera o los primeros cuatro modelos son reactivos, en el sentido de que reaccionan a una situación. Se ven aquí, lo que están viendo en la foto es un profeta. ¿Quién es el profeta? El profeta es aquel que frente al poder político, en este caso el rey, reclama. Entonces, claro que nos toca reclamar como líderes en la cultura,
aquello que está mal. Este es el mártir. ¿Qué hace el mártir? Este es San Esteban. Pues el mártir no solamente reclama, sino sabemos que hasta la muerte, pero eso significa que normalmente el poder político le dice, a ver, te callas y te dejamos vivir. Y entonces el mártir o la mártir es él o la que resisten la tentación de simplemente dejarse llevar por la comodidad. Tenemos entonces este segundo modelo de liderazgo reactivo que es el mártir. Aquí tenemos Santa Teresa de Ávila, la reformadora que reforma. Otra vez, una manera reactiva, o sea, de reaccionar frente a cosas que están fuera de lugar en la cultura, es tratar de reformar un sistema educativo, reformar situaciones que se han perdido, etc. Y el cuarto modelo reactivo yo lo llamo el protector. Aquí tienen San Antonio Abad, que es el que se retira. Es otra manera de reaccionar a una situación cultural deplorable. No todo el mundo tiene que reclamar y resistir y reformar. A veces simplemente significa como mantener una cierta distancia. Típicamente, no sé, mis hijos tienen 5 años, a lo mejor yo les protejo de que anden 8 horas al día en Internet o algo así. No hace falta siempre ir al desierto, ¿no? Pero hay este modelo, este patrón de liderazgo que a veces significa, pues, retirarse. Ahora, muy importante, muy bueno, y yo creo que los cristianos, sobre todo conservadores, clásicamente son muy buenos en el liderazgo reactivo. Nos gusta reclamar y resistir y reformar y retirarnos y preferir el homeschooling o lo que sea. Pero el liderazgo cultural no hay que reducirlo a eso. Para mí esto es el punchline, normalmente. Existe también la necesidad de otro tipo de liderazgo que llamo proactivo. Si quieren, aquí los de la NAWAC, liderazgo de acción positiva, no solamente el liderazgo de reacción. Dejar que la gente invente una novedad cultural y luego comentarlo, y luego criticarlo, y luego resistirlo. Muy bien, hay que hacer eso. Necesitamos también estos guerreros culturales. Pero no hay que reducir la misión del liderazgo cristiano solo a este primer patrón. Existe el llamado a ser proactivo. Así como en este caso, el misionero hace 500 años salía al encuentro, no estaba esperando que todo el mundo iba a secularmente organizar el nuevo mundo para luego ir ahí y regañarles de lo mal que lo han hecho, sino los misioneros han sido los primeros que se aventuraron a estos nuevos ámbitos. Y eso es algo de lo cual creo que nosotros lo tenemos también en nuestro carisma, en la sangre, de decir, hay que ser proactivo, hay que identificar las necesidades y salir al encuentro, ¿no? Em, Tenemos también aquí a San Francisco de Asís, que ahí está cargando en una visión la iglesia, porque Dios le pide, rebuild, ¿cómo se dice? Reconstruye mi iglesia. Y esto es una visión. Entonces, otro modelo de liderazgo proactivo es el visionario que justamente explora nuevas posibilidades, nuevos horizontes, nuevos ámbitos. Así como el misionero, pero el misionero es más práctico. El misionero va ahí, ¿no? O sea, es el del olor de oveja del Papa Francisco. El visionario quizás un poco más teórico, pero es muy importante. ¿Qué es el visionario? Es el que es posible de entusiasmar a la gente de un futuro por el cual vale la pena trabajar, luchar, vivir, ¿sí? Entonces, esto es importante, ser proactivo, contarles a los jóvenes, a la gente, a la sociedad, que la visión cristiana en clave no solamente correctiva. La visión cristiana es que estás haciendo mal esto, 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 esto. Muy bien, también es importante. Pero cuénteles lo positivo, lo que Dios sueña contigo, sueña con nuestra sociedad y sueña con temas con la polarización, el pluralismo, la migración, la libertad. Hablemos positivamente. Aquí puse a San Ignacio, otro ejemplo muy, muy proactivo. ¿Por qué? Porque como un fundador, es alguien que no solamente
si imagina una visión, si lo traduce en un formato concreto. El fundador es el que crea formatos, ¿sí? Entonces, esto es muy concreto y implica mucho trabajo, implica equivocarse, ¿no? Experimentar, etcétera. Pero pues ahí lo vemos, ¿no? Y por fin puse a Santa Teresa de Calcuta como aquí pongo un título que quizás todo este tipo son apóstoles, pero estoy pensando específicamente en el apóstol, en el mensajero que responda a las necesidades. El apostolado, el liderazgo cultural enorme de una Madre Teresa se basa quizás un poco también en visiones, pero sobre todo en encontrar una necesidad y responder a ella. Entonces, el liderazgo cultural proactivo, yo lo resumo en tres, o sea, si tú quieres ser líder cultural proactivo, necesitas cumplir, para decirlo así, con tres cosas. En primer lugar, hay que transmitir una visión. Y como cristianos podemos, la verdad, encontrar esta visión en el Evangelio, en el Espíritu Santo. Estos líderes santos que he dicho, no es que se sentaron y hicieron un plan de cómo conquistar el mundo como grandes líderes. Como dije al inicio, fueron grandes líderes, aunque no hayan hablado y haciendo planes estratégicos de liderazgo. Lo que hicieron es leer el Evangelio y encontrar ahí una visión para el futuro que les entusiasmaba a ello y que esta visión transmitía a los demás. Pero no solo esto, mire, alguien que solo tiene una visión bonita y se queda ahí, es alguien en una torre de marfil y se queda pues en ideas, pero que quizás no corresponde a lo que hoy en día la gente necesita. Entonces, en segundo lugar, el liderazgo proactivo tiene que responder a necesidades y para eso hay que salir al encuentro, hay que mojarse, hay que tener el olor a oveja, como diría Papa Francisco, en lugar de encerrarse dentro de la iglesia y crear grandes visiones, ¿no? Salir, ¿no? Ahora, así como visión sin necesidades se queda en una torre de marfil, responder a necesidades, solamente por responder a necesidades, te conviertes en en un trabajador social buenísimo, etcétera, pero también puedes caer en un cierto tipo de populismo, ¿no? De demagogía, es decir, estás dando a la gente simplemente aquello que exigen. Y entonces esto como líder cristiano es peligroso porque estás comenzando a vaciar tu mensaje. Entonces, la visión y las necesidades tienen que ir juntos. Y los grandes líderes culturales católicos del pasado lo fueron porque han sabido compaginar a las dos cosas. Inicialmente, yo pensaba que bastaba con esas dos, pero con los años me di cuenta de que falta un tercer elemento, que es lo que yo digo proponer un formato. Es decir, tú puedes tener muy claro cuál es la necesidad a la cual quiero responder y cuál es la visión de mi futuro, pero ahora, dentro de media hora, ¿cuál será tu primer paso? ¿Qué haces? ¿Cómo logras que esto no sea simplemente un sueño, sino que realmente estás comenzando algo? Eh, y esto es el genio un poco más práctico. Quizás lo primero es muy, ¿no? El transmitir visión es algo muy, pues, intelectual o espiritual, muy elevado. Y si tienes talentos de este tipo, probablemente esa parte no te cuesta tanto. La segunda parte es más la empática, el ser con competencia social, conectar qué es lo que quiere la gente, etc. Lo tercero es eminentemente práctico. Y creo que, de nuevo, no todo el mundo está llamado a ser líder cultural, etc. Pero si te interesa el tema, creo que ayuda al menos como 3 puntos de referencia para ir viendo si estamos cuidando o descuidando todos estos 3 elementos. Voy a concluir. Y voy a hacer 4 conclusiones, creo. El liderazgo cristiano, entonces, es al menos también proactivo. No es solo reactivo. No es solo quejarnos sobre lo que no funciona, regañar lo que no funciona, corregir lo que está mal. Ahora lo dije un poco peyorativamente, como negativamente. Dije al inicio, sí es importante reaccionar. Y en cierto sentido,
no existe una proactividad que no en sí de alguna forma ya está reaccionando a una situación. A lo que yo estoy tratando de venir es, o de llegar, es el enfoque, la actitud, no solamente reactiva, sino atrevernos a, pues, a explorar, como he dicho, a salir al encuentro, etcétera. Entonces, el liderazgo de acción positiva, no solo lamentarnos o catchy work hard, ¿no? No es el couch potato que está comentando en las redes o en los foros sobre lo que va mal en la cultura y que hemos perdido todo el contacto con las raíces cristianas. Ok, muy bien. Es una buena cosa que hagas esto, pero eso no va a cambiar nada probablemente. Liderazgo activo, proactivo, requiere trabajo. Segunda conclusión es que el liderazgo cristiano se basa en una visión y esta visión realmente lo tenemos, aunque en vasijas de barro, la tenemos como cristianos. Si tú eres un líder, no sé, económico, pues tú necesitas saber si tú sabes tu visión económica, etcétera. Pero nosotros como líderes culturales cristianos, pues no tenemos que inventar el cristianismo. El mensaje, creer en el mensaje, en la fuerza del mensaje, creer que el mensaje de Jesús también responde a los anhelos de los corazones de hoy. Y esto realmente ahí hay que, yo no sé si ustedes, pero a veces yo o otros tenemos que superar un poco ahí los complejos que como si no tuviéramos nada que ofrecer. No, tenemos el mensaje más bonito del mundo, la verdad, ¿no? Entonces, no solo work hard, but pray hard, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Todos los santos de los que les he hablado, como he dicho, no hicieron su plan simplemente en una oficina en una reunión de estrategia, sino lo hicieron de rodillas. Tercera conclusión es que el liderazgo cristiano, como he dicho, otra vez me faltó una letra aquí, responde a necesidades, así como Jesús que sale al encuentro de la mujer en el pozo, así también nosotros, para ser proactivos, no debemos tener miedo, ni miedo del futuro, ni miedo de la cultura o que la cultura está cambiando, sino realmente salir al encuentro de los problemas también hasta los más incómodos y las situaciones nuevas y disruptivas. Entonces, podemos realmente engage fearlessly, ¿no? Y esto creo que es importante, ¿no? Salir ahí como Madre Teresa a las necesidades, salir al encuentro, si quieren, en español. La cuarta conclusión es que en el gran mercado de las ideas, realmente el liderazgo cristiano hay que presentarlo y presentarlo bien. Y ustedes en esto seguramente están haciendo mucho más de lo que yo puedo imaginar, ¿no? Pero hay que concretar propuestas, no puras ideas, ¿sí? Y eso requiere esfuerzo, valentía, competencia y hasta equivocarnos, ¿no? Hay que creativamente ofrecer lo que tenemos ahí afuera en este mercado de ideas, porque la gente está buscando orientación y mucho. Y hay muchos que están, pues, tomando esta orientación ¿no? Como dice esta frase, eh, God's children are looking for all the right things in all the right places, and all the wrong places, ¿no? Los hijos de Dios están buscando todas las cosas correctas en todos los lugares incorrectos, ¿no? Entonces, pues la demanda está, para decirlo así, la demanda es que la gente busca, añora, anhela orientación y como cristianos estamos llamados a remar mar adentro y realmente lanzar las redes. Al final no hay mejor imagen para un liderazgo cristiano que que pues solo podemos hacer pues nuestro mayor esfuerzo, pero requiere valentía, ¿no? Requiere valentía para Pedro volver a ir ahí afuera al mar y tal vez incluso equivocarse y dejarse bendecir por los frutos de Dios. Este domingo tuvimos este evangelio, ¿verdad? De Jesús que dice, remama adentro
y ya no vas a pescar peces, sino a personas, a hijos de Dios. Bueno, gracias. Abrimos el micrófono, también en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran agregar. Yo tengo una pregunta. Se me ocurrieron las conclusiones que compartí al final sobre este liderazgo proactivo. Me acordé en las conclusiones de la Convención General, uno em, de los últimos puntos como considerar prioritario es de un énfasis en manuales y modelos a un énfasis en discernimiento y adaptación, ¿no? Y siento que como líder, cuando estamos dentro de las secciones como formadores, necesitamos caminar hacia allá, ¿no? Creo que quizá estábamos algo acostumbrados a decir, bueno, esto se aplica para todos y ya está. Y en este liderazgo que no solamente reacciona, sino que propone y escucha y acompaña, em, ¿cómo podemos ir migrando hacia allá? Voy a volver a una diapositiva. El tema de manuales, etcétera, ¿no? O sea, un manual, de hecho, es un formato, ¿no? Mucho más, o sea, es la descripción de un formato de vivir un apostolado, una casa de retiros o lo que sea. Todo esto son, cuando digo formato, y hay quienes no le gusta la palabra, si alguien tiene mejor palabra, venga, pero Ujú. un formato es al final pues el resultado concreto de la cosa que estás o fundando o llevando o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a decir una casa de retiros. Em, Ahora, muy bien si escribes tu manual de la casa de retiro para que todo el mundo entiende cuál es la estructura y la organización, etcétera. El punto es que es muy importante que esto se combine, o sea, que por tanto formato, luego no se olvide las necesidades a las que se querían responder desde el inicio o en un inicio, ni tampoco la visión hacia dónde quieres ir, que es quizás una cosa un poco más carismática. Entonces, em, muchas veces o a veces, em, los manuales que en sí son una cosa muy buenas, si toman demasiado precedencia por encima de esos otros dos aspectos, justo comienzan a caer en un problema. De hecho, cuando lo expuse, no lo dije. Así como una visión sin necesidades es muy, muy teórica, o necesidades sin una visión es muy Ujú. populista o lo que sea, o superficial. Así un formato sin una visión y sin el encuentro con las necesidades, va a ser estéril dentro de 5 minutos. Muchas gracias, padre. Tenemos tiempo para una pregunta más de Daniel Gil que dice, ante la situación actual del país, ¿cómo hacer para que nosotros nos podamos hacer escuchar? Pues algunas personas creen que cuando queremos hacer el bien, somos tontos. A ver si el que la hizo me la puede explicar. Quizás por no ser mexicano no entiendo el subtexto. Hola, padre. Sí, mire, yo durante algún tiempo hemos tenido una empresa. Entonces, mi mamá la fundó pensando en doctrina social de la iglesia. El asunto es que entre más tratamos de ayudar y dar valor social a los trabajadores, este, o cuando empezamos a hablar de su valor ante Dios, todo estaba muy bien cuando les dábamos, pero cuando le poníamos el valor social, decían son tontos, inclusive nos llegamos a tener problemas con los trabajadores, precisamente por precisamente tratar de dar ese plus que la doctrina social de la iglesia nos ha pedido a través de la historia. No sé si quede claro a lo que me refiero. Pues obviamente es un caso que no conozco, no me atrevo a opinar sobre esto demasiado sin conocer más el contexto, pero sí es verdad que a veces em, justamente el tema de las necesidades hay que discernirlo muy bien.
Vamos a decir que yo quiero hacer un apostolado para jóvenes no sé, jóvenes adolescentes y les encanta mucho el tema, no sé, de ayudar a los pobres. Em, Antes de yo mm, como formular quizás mi formato o elaborar con ellos una visión o algo así, es bueno profundizar o discernir bien, a ver, cuál es la necesidad de fondo que hay. Porque uno podría decir, por ejemplo, pues una necesidad muy inmediata, como nos enseña Madre Teresa, es que la gente tiene hambre o quiere un vaso de agua y les doy de beber, etcétera. Y fenomenal, ahí puede quedar. Pero de repente uno se da cuenta, bueno, de hecho, mm, lo que estas personas, lo que les falta no solamente el pan y el agua, sino el dinero para ello, y con lo cual lo que necesitan es trabajo. Entonces, quizás yo formulo una respuesta em, que no solamente se queda en en la primera intuición que tengo frente a esas necesidades, sino logro analizar las causas de esas necesidades un poco más a fondo. Y de hecho, pues sabemos muy bien que todo el mundo quisiera ser un líder cultural, pero no muchos lo logramos, justamente porque hay quienes logran detectar no solamente lo obvio, la gente tiene hambre, entonces, bueno, eso todo el mundo lo sabe, pero no todos logran analizar también cuáles son las raíces de esta necesidad y cuál es el mejor modo de responder a ellos, ¿no? Entonces, de nuevo, yo no quiero opinar sobre el caso que no conozco, pero sí es verdad que no podemos simplificar la cosa demasiado diciendo que, basta que yo haya detectado una necesidad, la respondo y ahora me convierto en un gran líder. No, hay que hacerlo, yo lo digo, hay que tomar una mano de espaguetis, aquí que estoy en Roma, y lanzarla sobre la pared y ver cuál pega, ¿no? Al final son una o dos de las que pegan, ¿no? Entonces, en nuestros esfuerzos, em, pues tener en cuenta esto. Vi que alguien decía, ya no lo logro ver en el chat, pero de que los jóvenes de hoy más y más piden también claridad y verdad, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante cuando les hablé del posmodernismo. Hasta hace 2 años, realmente yo tenía la sensación de que todos los adolescentes y jóvenes, todos, pero muchos, se habían tragado completamente el posmodernismo y lo único que querían era como una deconstrucción de los, digamos, de las tradiciones o lo que sea. Ahora, al menos en Alemania, ciertamente en Estados Unidos, no sé cómo en México, ya, o sea, uno siente, ¿no? Hay siempre más jóvenes que de hecho están hartos de esto, de esta vaga teoría, etcétera, y justamente sienten más, o sea, la necesidad de claridad, de verdad, etcétera. Tanto así, es así de que esto es un poco un peligro para quienes ofrecen respuestas muy fáciles, a veces violentas, etcétera, ¿no? O muy radicales. Entonces, sería un ejemplo para ver que las necesidades no solamente yo me puedo ahora adelantar a ese movimiento y ofrecer un mensaje muy populista que sea muy riguroso y yo les explico la vida en 3 puntos y no sé qué. Y seguramente esta gente, por su anhelo a la verdad y a la claridad, mucha gente me lo compraría, ¿no? Pero justo es la responsabilidad del líder de no solamente ser un demagogo, sino responder a esa necesidad o ese deseo de claridad, pues con la debida moderación y distinción. Bueno, aquí nos quedamos leyendo sus comentarios y pues nada, de verdad agradecerle muchísimo por este tiempo, por estas reflexiones, porque asumamos con una mayor fuerza y también con ese espíritu también de oración y de contemplación a este gran líder que es Jesucristo, ¿no? Y que es el que nos motiva para poder salir
y por quien hacemos todo, ¿no? Así que de verdad, Padre, muchísimas gracias por este webinar, por este espacio. A todos los demás les agradezco muchísimo que estén aquí. Gracias por dejarnos su correo, por si quieren seguir comentando algo, se quedaron con ganas de preguntarle algo al Padre, pues ahí tienen el canal abierto para poder hacerlo. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias, me encomiendo a sus oraciones, les mando una bendición y seguimos pues unidos, sobre todo con esa actitud de remar mar adentro sin miedo. El miedo es el que es la mayor fuga de energía, creo. No tengamos miedo, hay que lanzarnos, hay que a veces incluso equivocarnos, pero con mucho cariño, mucho deseo de, pues sí, del abrazo y al mismo tiempo orientar a la gente, no tener miedo de realmente proponer con mucha dulzura y mucho cuidado, etcétera, pero proponer, ayudar y proclamar, ¿no? Gracias.